Gerardo Lima Molina es un escritor mexicano nacido en 1988 en México. Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Ha colaborado en medios físicos y digitales como Ágora, Letrarte y Memento. Ganador del Premio Julio Torri de Cuento 2018 por su antología Cosmos Nocturno. En 2021 la editorial Paraíso Perdido publica Megaloceros 1 y 2, el libro de los ciervos. Su más reciente publicación, No es el diablo, corre a cargo de la editorial Lapicero Rojo. En esta ocasión tenemos el gusto de hablar con él acerca de la literatura de terror latinoamericana, sobre su vida, sobre su obra y su experiencia en el mundo de la literatura. Gracias por aceptar obviamente la invitación de esta entrevista para conocerte mejor, saber tu punto de vista acerca de ciertos puntos y sobre todo pues también saber quién es Gerardo. Bueno, quiero empezar con la pregunta de cómo y por qué comienzas a escribir. ¿Por qué? No estoy seguro, ¿no? O sea, como bien como cuando comencé. Lo que sí sé es que, no sé, como en cierto punto, ¿no? Entre la preparatoria y la universidad, quise ya como tener como ciertas ideas de lo que iba a hacer, ¿no? Yo tenía como un montón de dudas, ¿no? Respecto a un montón de cuestiones que iban pasando. Y de pronto me imaginé como esta cosa muy simple, que era como pensando en un libro, ¿no? Que tuviera mi nombre. Y luego, de hecho fue muy tonto, ¿no? Pero yo me imaginaba que Carlos Fuentes leía mi libro y me decía como, oh, qué interesante, ¿no? Luego, de hecho, por eso asistía al funeral de Fuentes, que fue creo que en el 2012. Y dije, bueno, eso ya no se va a poder, pero ya tenía como la idea, ¿no? De este tipo de cosas, de empezar a como a escribir. Y ya lo he hecho antes, solamente que no me lo había tan en serio. A partir de más o menos como el 2009 por ahí, que fue cuando dije, bueno, a ver, voy a escribir ya como una serie de cuentos. Y al principio yo lo que quise hacer pues fue algo muy rulfiano, que sí le metía cosas como de brujas y de pronto alguna leyenda y así, pero fue como el primer intento que hice y la verdad me gustó. Escribí una novela, no es cierto, escribí una novela en el 2008, pero esa novela pues no fue como algo que tuviera ningún sentido. En realidad era bastante como extraño, porque no tenía ni idea, o sea, se veía que eran unos amigos que asistían como al fin del mundo y ya, no tenían escaleta, absolutamente nada, fue algo muy horrible, que ahí salió y hasta lo envió un premio, recuerdo. Y ya fue como más o menos empecé, pero en cierto momento para mí era de crear como mundos, ¿no? Cosas que tienen que ver con mi imaginación y desarrollar eso, ¿no? Yo empecé mucho con la fantasía y con la ciencia ficción, que era lo que más me interesaba, y nunca me imaginé que, por ejemplo, en algún punto trataría el terror, ¿no? Siempre me ha gustado la literatura de terror, de hecho, por eso yo empecé a amar tal cual la literatura. No estaba en la cabeza la idea de escribir terror, simplemente fue algo que se fue dando, que empezó a suceder. Es que yo no pensé que pudiera, ¿no? O sea, la verdad, eso fue el asunto. Para mí era como muy, ¿cómo decirlo? Como muy fácil idear mundos, idear ciudades, estaba muy lleno en ese entonces, por ejemplo, de todo esto de steampunk, cyberpunk, todas esas cosas muy de la ciencia ficción, y yo quería crear mundos así, ¿no? Aparte, yo estudié Relaciones Internacionales, y estaba un poquito metido con eso, ¿no? O sea, estaba yo pensando cómo sería diversas alianzas internacionales. Por ahí me compré en ese entonces un libro de geopolítica, vista hacia el futuro, y habla de cosas que a mí me parecían como una fantasía total. Por ejemplo, que México fuera uno de los primeros países desarrollados del mundo, ¿no? Entonces, como que estaba muy lleno de todo este tipo de cosas, y yo quería crear al principio un libro como de política, y antes de eso yo quería ser filósofo. Y ya cuando llega esta idea, yo dije, ok, en algún punto quiero tratar la literatura de terror, pero yo no pensé que fuera posible que yo trabajara con ella, ¿no? O sea, me acuerdo que el primer cuento que hice fue sobre un duende, porque a mí siempre me han dado como
como miedo los duendes, los chanek Ujú. y todo ese tipo de cosas. Pero fue muy tonto, ¿no? Entonces no funcionó. Y luego que en algún punto yo me lo empecé a tomar ya en serio y dije, bueno, a ver, me gustaría tal cual ya como escribir algo de terror, a ver si puedo. Y así fue como lo empecé. El primer cuento de terror así tal cual que me gustó se llama No es abril sino una noche enmarañada, ¿no? Entonces ese fue el primero que ya como que dije, bueno, creo que sí puedo intentarlo. Algo que he notado es de que construyes mundos, o sea, como que tu literatura es muy única. ¿En qué sentido? En que abordas el terror o el horror de una forma muy distinta a como generalmente se aborda. No es tan cotidiano. Y es ahí donde entra la siguiente pregunta. ¿Cómo son los mundos desde tu perspectiva que construyes y por qué hacerlos así? Creo que esa parte, yo pienso que sí tiene que ver con cómo inicié tal cual, ¿no? Como Ujú. escribiendo. Siempre me han gustado también los autores que hablan también de mundos de fantasía y a una oleada de escritores ingleses, ¿no? Que escriben esta cosa que le llaman New Weird, que no tiene ningún significado muy exacto, ¿no? Pero básicamente es como mundos extraños, ¿no? Mundos como raros. Y a mí en ese entonces me gustaba un montón como todo eso. Tuve mucha influencia, no sé, de China Mieville. Me gustaba mucho leer a autores mexicanos que unieran como algunas características de la ciencia ficción y la fantasía o el terror, no sé, cosas como de Alberto Chimal, alguna cosa de Karen Chasek, escritores de ciencia ficción como Bev o como el mismo José Luis Zárate, ¿no? Ujú. Y entonces yo trataba de crear eso, ¿no? De crear mundos, ciudades y demás. Y entonces hasta tengo todavía la idea de en algún punto crear una serie de novelas de fantasía en un mundo que yo creé, ¿no? Entonces siempre me ha parecido muy interesante todo eso porque me parece como increíble cómo a partir de la pura imaginación puedes construir cosas que tienen relación con la política, ¿no? Cómo sería la política en esos lugares, cómo sería, no sé, la vegetación, si es que va a ser la misma, no sé, no me gustan ciertas cosas como, o sea, entiendo que ese era el sentido, pero en la novela del Hobbit, ¿no? De Tolkien, Ujú. hay un momento en que los hobbits celebran la fiesta de San Juan y mencionan un ferrocarril, ¿no? Y así como de, ¿qué? O sea, pero claro, estaba dirigido como para niños, ¿no? O sea, entiendo que todavía no estaba tal cual toda la construcción del Señor de los Anillos, pero yo quería eso, ¿no? O sea, que tuviera una lógica y entonces siempre me gustó eso. Y trabajé mucho al principio con ciudades, con países, ¿no? Y con estas modalidades como muy especulativas, ¿no? Entonces, cuando ya me pasó el terror, en ciertos puntos me gusta imaginar también esto. Tengo algunas ciudades, ¿no? Que por ahí medio he mencionado, pero no he terminado de desarrollar así como en una narrativa. No sé, como Tambalay o como Osari, o ciudades que ya son más propias como de un ambiente mucho más normal, por decirlo así, no más mexicano como, no sé, la Ciudad de Amarillo, o como una de las más nuevas que es una forma de ver a Tlaxcala, ¿no? Que se llama San Ignacio Tlayohualtla, ¿no? Entonces ahí está como la onda, me gusta mucho eso. Ay, bueno, y aparte, o sea, se me olvida también mucho que tiene que ver con mis inicios también como lector, ¿no? O sea, como tanto La Comala de Rulfo, como Santa María, ¿no? O sea, como todas estas grandes obras de los escritores del boom, que pues sí, es como, siempre me gustó esa idea de decir, bueno, voy a fundar una ciudad, ¿no? O como lo que hacía Asimov, ¿no? Me parecía muy bella esa forma de fundación, la fundación de un imperio, la fundación de una ciudad, era lo que yo quería como ir creando. Entonces, pues, yo creo que por lo mismo todavía sigue manteniéndose esa parte en lo que hago. Tenemos los antecedentes precisamente de una escritura en la cual se crearon ciudades, lo que mencionaba Santa María, Faulkner es otro que también creó ciudades ficticias, muchos escritores, ¿no? Y es interesante el ver cómo esa tradición sigue vigente, creo que es una tradición que hemos adquirido inconscientemente, y eso es muy interesante. Y precisamente, ¿quiénes son tus ídolos? O sea, ¿quién te ha servido para tu formación? Para los mundos. Ya los mencionaste hace un momento, pero
creo que hay más, ¿no? Que abarcar en ese sentido. Hubo escritores que te han marcado. ¿Quiénes han sido? Sí, es que como dices ahorita de que mencionabas, por ejemplo, esta región, ¿no? De Yognapataufa. Ujú. Hay algunos autores fetiche que ni siquiera he terminado de leer, ¿no? Como por ejemplo Faulkner, ¿no? Creo que todos los años me pongo así como, ay, pues mira, quiero leer estas 10 novelas de Faulkner que no termino por hacer. Pero es un autor que, por ejemplo, que siento que le debo un montón y que vive mucho en mi imaginación, y que aparte me da coraje como no haber terminado de leer su obra, ¿no? Por ejemplo, no sé, que no he leído del Santuario o Luz de Agosto, ¿no? Entonces hay varias novelas que me interesan, aunque viven en mi imaginación, ¿no? Entonces, digamos que mucho de Faulkner me interesa, ¿no? Y yo siento que, aunque, por ejemplo, tal cual la creación esta de Yognapataufa no estaba en mi cabeza cuando, no sé, diseñé la zona de amarillo y demás, pero cuando me la han mencionado es como, pues, y le digo, pues claro, ¿no? Porque debe estar también en mi inconsciente y porque es algo que yo relaciono mucho con la idea precisamente como de crear zonas, regiones, toda esta parte incluso del censo que tiene, ¿no? Que si cuántos blancos hay, que si cuántos negros hay, todo eso me gusta, ¿no? Entonces, ese es un autor para mí muy fetiche. Eh, Hemingway me gusta bastante porque yo siento que nunca le hago caso, ¿no? Su prosa, ¿no? Me parece como tan elegante y tan exacta y precisa que a veces yo siento que no me alcanza, ¿no? Como para llegar a ese punto. Sí. Dentro de esos autores, así como de los más grandes, ¿no? O sea, durante un tiempo como más en mi época, como podríamos decirlo, como de mamador literario, ¿no? Pensaba mucho en Pynchon y demás. Pero más que ellos, no sé, hay autores que me parecen formar parte, digamos, como de mi imaginario, ¿no? Como Proust, a pesar de que en realidad yo no creo nada parecido a lo que hace Proust, ¿no? Esa parte como mucho en la prosa, ¿no? Me gusta bastante crear como parte de la prosa. Dentro del terror, ¿no? O sea, porque también tengo un montón de gente ahí, pues siempre me ha gustado mucho, obviamente, la obra de Lovecraft, ¿no? Que me gustaba desde que iba yo en la secundaria. Le he comentado mucho que yo empecé a leerlo con unos libritos, ¿no? Que son de la editorial Edad, que no sé si todavía los hacen, pero yo los encontraba como en 20 pesos, 30 pesos, por ahí. Y esos fueron como los primeros inicios que tuve con él. Ya conocía a Stoker, ¿no? Ya conocía a Poe, que Poe nunca me gustó tanto. O sea, reconozco, digamos, la belleza de, no sé, La Máscara de la Muerte Roja o su novela de las aventuras de Arthur Gordon Pym, pero no me llena mucho, ¿no? Me llenan más autores como Blackwood o como Shirley Jackson o como la misma Mary Shelley. Por ejemplo, una autora fetiche que menciono casi todo el tiempo es Radcliffe, ¿no? Esta Anne Radcliffe, porque igual me gusta bastante la forma tan inmensa en cómo creaba un novelón, que aparte ahorita es como súper meloso, ¿no? Todo el tiempo lloran, hay demasiado sentimentalismo, es romanticismo puro, ¿no? Y eso me parece súper interesante cómo crea algo así que termina por no ser tan aburrido. Claro que si alguien me dijera como, oye, quiero leer una novela de terror, no le recomendaría ninguna de Radcliffe de principio, ¿no? Sería como una más moderna. Autores, por ejemplo, más contemporáneos, no sé, en el ámbito anglosajón, pues podría mencionar mucho a uno que se llama Leigh Barron, ¿no? Que es de Alaska, y se me hace un autor súper interesante, o John Langan. Una autora que me gusta mucho que se llama Caitlin Kiernan, ¿no? Que es una prosista muy buena, me parece que también su lírica es buenísima. Eh, eh, ¿Quién más? King me gusta, pero no siento que yo tenga inspiración de él. Yo siento que me inspira más, por ejemplo, el mismo, ¿cómo se llama este autor? Cliff Barker, ¿no? En el caso más latinoamericano, contemporáneos, me gusta mucho Rodrigo Fresán. Pienso bastante, no sé, en la obra de autoras, por ejemplo, como muy contemporáneas, ¿no? Como, no sé, Mariana Enríquez o Mónica Bustos. Mónica Ojeda quizá no tanto, porque se me hace muy buena para estudiarla, pero yo no siento como una conexión con su obra. Pero podría mencionar como algunos autores así, ¿no? Que me parecen igual muy importantes para mí, como
como, no sé, la misma Agustina Basterrica, la obra de mexicanos, no sé, como Luis Jorge Bone, ¿no? Que utiliza mucho esta parte como del gótico sureño, en sus narrativas del norte. ¿Qué más me gusta? Me gustan... narrativa policíaca también me agrada, ¿no? Hay una escritora muy buena que se llama Iris García Cuevas, ¿no? Que trabaja igual como lo policíaco, muy violento y muy extremo en la región de Acapulco. Entonces, como que son algunas, ¿no? O sea, claro que voy cambiando, pero siento que algunos de esos autores están como ahí presentes y me gusta estarlos como trayendo, ¿no? Una y otra vez. Creo que en lo que respecta al terror y el horror, sí como que se engloba en un sentimiento, en una emoción, pero hay diferentes formas de hacerlo y creo que es ahí donde entra la mano del escritor, de cada autor. ¿Cuál es tu forma como favorita de plasmar el horror y el terror? Que tú menciones, esto es en lo que yo me puedo desenvolver más. No sé muy bien en qué punto me puedo desenvolver mejor, digamos, pero lo que sí sé es que busco ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí, a veces más que, por ejemplo, la cuestión del género, ¿no? De punto el monstruo, o algunas como de los clichés, así como que a veces se manejan, a veces no, como no me gusta tanto, no me gusta tanto como la fórmula. Me gusta primero encontrar la belleza, tanto en los mismos personajes, ¿no? Como en su discurso y en lo que están viendo, ¿no? Eso sí, creo que esta cosa, ¿no? Que dice, por ejemplo, Lovecraft de la atmósfera, creo que yo me la tomé como muy en serio, porque me gusta muchísimo hacer esta cosa como paisajística, ¿no? En algún punto leí algunas críticas, no muchas, porque tampoco es como que mucha gente esté criticando mis libros, pero sí leí una crítica que hablaba de que, por ejemplo, en Cosmos Nocturno, de pronto algunas de los cuentos eran estampas, ¿no? Y dije, bueno, es que así nació. O sea, ese libro nació siendo como una cosa de estampas, porque yo estaba haciendo una como traducción, ¿no? Esto que le llaman éfrasis, de pintura a literatura, ¿no? Yo le estaba creando historias, algunas pinturas de este autor, bueno, este pintor polaco que se hizo muy famoso por las portadas de Waldemar, que es Beksinski. Y entonces yo lo que hice fue jugar con eso, ¿no? Y aparte ya había tenido alguna oportunidad de escuchar a Alberto Chimal decir que una de las formas para trabajar, por ejemplo, con un está bloqueado es utilizar una imagen, una pintura, ¿no? Y trabajar con ella, ¿no? Entonces yo lo que hice para ese libro fue trabajar con esas pinturas, no todos los cuentos pertenecen a pinturas de él, pero muchas cosas como que tienen que ver con lo plástico, ¿no? Y esa cosa se me ha mantenido siempre, ¿no? Me interesa mucho la sensación de los grandes campos abiertos, ¿no? O sea, para mí como parte del terror es esto de una persona de pronto en una llanura, ¿no? Viendo cómo todo se oscurece o viendo unas nubes tan negras que parecen moradas, ¿no? Esta sensación de que algo tan inmenso se acerca, que incluso puede llegar a ser algo divino. Para mí es como el fundamento de lo que me gusta dentro del terror, ¿no? No me interesan quizá ni los asesinos seriales, ni... ¿qué puede ser? Las cosas demasiado sangrientas están bien, ¿no? Pero, no sé, o sea, por ejemplo, pensando en una película más o menos reciente, ¿no? La de Terrifier 1 o 2, sí. Me parecen muy agradables por el payaso, ¿no? O sea, el payaso es lo que más me gusta por el personaje. Lo que pasa con toda esta cosa de como pornografía splatter, donde sale un montón de sangre y matan y descabezan y eso, a mí no me parece atractivo, ¿no? Ya no me da asco porque pues ya sé que es como algo del cine, pero tampoco es como que me mega agrade, ¿no? O sea, yo creo que me guacareo cuando se está poniendo un pupilente, ¿no? No me gusta mucho eso. Entonces quizás por lo mismo no me agrada tanto en la literatura o hasta en el cine. Yo quiero causar esta sensación del misterio, ¿no? De que hay algo mucho más grande allá atrás, de que posiblemente la realidad no es como nosotros pensamos, que hay algo mucho más, ¿cómo decirlo?, tremendo, ¿no? Allá afuera, que puede ser horroroso, puede ser incluso también bello, pero pues yo siempre me voy como por la parte
parte misteriosa y tétrica, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque me gusta. Puede haber como una forma mucho más bondadosa de verlo, así como esperando algo muy sublime y bellísimo, y está bien. Pero a mí me gusta un poquito más como meterle cosas de sombras, ¿no? Y tintarlo. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, a veces me gustaría que mis cuentos pasen con... Bueno, mira, te lo voy a decir así, aunque suene medio raro. Pero yo creo que a mí me gusta lo que hago porque puedo hacer algo que yo no puedo hacer, ¿no? Que yo no puedo hacer música ni puedo hacer pintura. Entonces a veces pienso en eso, ¿no? Cómo hacer una pintura a través de este cuento, y eso es lo que quiero que se logre, ¿no? O una composición musical que me haga que se me hagan los pelitos de punta, ¿no? Eso es lo que busco más o menos. Pues fíjate que sí lo has logrado, porque estaba leyendo un cuento tuyo en Cosmos Gracias, Nocturno gracias. y precisamente viví esa sensación. Cuando empieza a adentrarse el personaje en un templo egipcio, ayúdame con el nombre del cuento porque se me olvidó, se me fue en este momento. Se empieza a adentrar dentro de un templo, de una pirámide, así yo lo entendí, y empieza a ver el contraste de la oscuridad con el majestuoso dorado que empieza. Sí, en ese, por ejemplo, hay una pintura de este Beksinski, pero ese sí está relacionado con esta pintura. Y es como una entrada, ¿no? Donde están como unos gigantes de piedra, ¿no? Así es. Y eso me pareció como muy bello, ¿no? Y yo lo pensé en una cosa como más egipcia, ¿no? Por eso como la onda esta hasta le puse como necrópolis, ¿no? Como la necrópolis de Karnak. Entonces pensaba yo eso, ¿no? Y pues sí traté como de hacerlo, digamos, la pintura era como una cosa doble. La trataba de hacer mía y luego sacaba una historia donde sí estuviera basado en ello, pero tuviera un poquito más, ¿no? O sea, tuviera algo que ya fuera como una interpretación mía. Y eso es lo que yo quería que se sintiera. Ujú. Sí, en mi mente sí se creó un mundo, o sea, en un cuento se logró crear un mundo a raíz de ese cuento. Y la verdad, para mí creo que es de los, no el mejor, pero sí de los que más me gustó. O sea, porque catalogarlo en Muchas mejor, gracias. peor, no me parece justo porque todos son buenos. Pero ese fue, a mí me pareció magnífico, la verdad. Mentira a los escritores noveles que se adentran en el camino de la literatura. Así como algunos dicen, este libro te lo recomiendo antes de los 30. ¿Qué le puedes decir a la gente que todavía no vive esa idea de, no vive la vida de escritor? Pues sí, siempre se me hace como difícil, ¿no? Como qué decirles, porque pues los caminos de cada quien son distintos, ¿no? O sea, hay algunos escritores que lo van a tener más fácil, lo cual no está mal. Hay escritores que lo van a tener más difícil, que tampoco es que significa que esté súper bien, ¿no? O sea, a veces es difícil por diversos motivos, ¿no? Hay escritores que de pronto venden mucho, otros que no tanto, otros que les va bien, otros que no. Incluso, no sé, pensaba en autores que yo no conozco, aunque ya he visto, por ejemplo, algunos de sus libros, no sé, como... Pensaba yo en Alicia Mares, ¿no? Que igual es mexicana y que tiene un libro que se publicó en España, pero yo no he leído todavía. O autores que ya tienen un montón de tiempo, como Luis G. Abadí, ¿no? Que tiene un montón de rato y que no tiene tanta difusión, ¿no? O sea, como que hay de todo. Pero yo lo que les diría es que no les diría que le echen ganas, ¿no? Yo les diría que sean tercos, ¿no? O sea, principalmente eso, si realmente lo que les apasiona o lo que yo les pensaba, digamos, como comentar es que vale la pena, porque en realidad no va a haber nadie que les diga que lo haga. Tal vez algún amigo, tal vez su mamá, tal vez su novia le diga, oye, es muy bueno. Pero a lo que me refiero es que el mundo no está como esperándolos tal cual. Ustedes tienen que abrir ese mundo, porque eso es lo que hace un escritor, ¿no? O sea, un escritor sale de la nada, ¿no? O sea, no sale de una coladera, pero sí sale de la nada, ¿no? Como para decir, bueno, este mundo lo estoy creando yo, estoy dando algo que tiene que ver con el arte, ¿no? Y con la creación, y con lo que representa, digamos, tal cual la humanidad. Desde mi propio punto de vista muy personal, ¿no? No porque vayamos a decir la verdad, sino porque estamos hablando de una propia expresión que en cierto momento también nos refleja a los demás
o puede ser contraria a la de los demás, no importa. Pero a mí lo que me parece importante es eso. Nadie nos está pidiendo que existamos, nadie nos está pidiendo que escribamos, les digo, a pesar de que puede existir por ahí alguna porras y demás, pero lo que me refiero es eso, que nadie lo va a pedir. Nosotros somos los que tenemos que ser muy tercos y decir, bueno, al fin y al cabo yo estoy aquí escribiendo porque esto me parece fundamental. Es algo que yo quiero decir, ¿no? Y me parece que lo mejor que uno puede hacer es simplemente ser terco y seguir con ello. Y también no esperar a veces que de esto dé como demasiados recursos quizá. O sea, que no sea la forma de medición. Si tú no ganas 500,000 pesos, o si no te ganas un premio literario, o si no te ganas una beca, que no sea la forma de medir tu trabajo, ¿no? Que sea más bien como un estipendio que puedes tener, algo que puedes tener, pero que uno diga, bueno, si no me gano esto, no importa, yo puedo seguir escribiendo, porque no es que signifique que sea malo, ¿no? Sino más bien que son cosas que tienen que ver con lo azaroso, ¿no? En realidad lo importante es que estamos aquí para crear arte, ¿no? Y a veces para compartirlo, y en algunas buenas ocasiones llegan a leerlo otras personas y escuchan o leen lo que estamos haciendo y les parece interesante, y ahí es cuando se cumple todo, ¿no? Yo creo que es eso, que simplemente es ser tercos y bueno, lo clásico, ¿no? Y seguir trabajando una y otra vez y pensar, al menos a mí me gusta pensarlo así, que mi mejor obra va a llegar cuando yo tenga 85 años, ¿no? Cuando tenga 90 o cuando vaya yo antes de morir, ¿no? Que siempre hay algo que uno puede aprender y mejorar. Y pues así es la... mucha talacha, eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué sigue de ti? ¿Hay algún proyecto, ideas? ¿Qué es lo que sigue de Gerardo Lima? Pues ahorita está saliendo, bueno, ya está, está en esta onda como de distribución apenas, una novela que se llama No es el Diablo, ¿no? Que forma parte de una colección que yo voy a dirigir, que se llama Hunting Books, de la editorial Lapicero Rojo, ¿no? Que por cierto es una editorial tijuanense, pero pues tiene distribución nacional, ¿no? Por fortuna. Y ahorita es como lo que va a llegar, ¿no? Y ya como en mi lado más como tal cual de director de una colección, voy a estar dirigiendo esta colección para que salgan algunos libros de autores hispanoamericanos, ¿no? O sea, pueden ser mexicanos, pero también de Latinoamérica o incluso de España, que trabajen de alguna u otra manera lo terrorífico, ¿no? Entonces, estoy en eso, ¿no? Estamos en eso para traerles igual como libros bastante interesantes de autores, ¿no? que espero que les vayan gustando. Entonces, para que estén ahí atentos de esta colección que se llama Hunting Books, porque como la editorial es tijuanense, a mí lo que me pareció muy divertido fue jugar con esta parte como entre el inglés y el español, de tener nuestra influencia del inglés, pero estar produciendo cosas que tienen que ver con nuestra lengua, ¿no? Madre. A menos que uno también sea un escritor en lengua indígena, pues obviamente va a cambiar. Pero a mí me interesaba esto, ¿no? Como fusionar las dos cosas, las grandes influencias, y trabajar con ello, ¿no? Entonces, por eso se llama así, y por eso su subtítulo es Stories About Miedo, ¿no? Porque a mí me gustaría que en algún momento, de manera muy personal, podamos invadir el mercado anglosajón con un montón de escritura en español. Siempre me ha parecido como igual y parte ahí mi parte colonialista, ¿no? De llegar a otras partes con el español y con las lenguas mexicanas, ¿no? O de Latinoamérica, y eso me parece muy bello. Más o menos en mayo va a salir otro libro. Todavía no tengo bien el nombre, porque el nombre tentativo es Microfilms de Terror, pero todavía no sé si se va a quedar. Es un libro de cuentitos muy pequeños que tienen como finalidad el cine de terror, ¿no? Entonces ahí hablo de películas, de proyecciones de cine, de películas perdidas, directores, coleccionistas y todo lo que tiene que ver este mundo, con cuentos, ¿no? Tal cual pues, es ficción, y son cuentos muy pequeños. Eso va a salir en La Tinta del Silencio. Entonces van a ser los dos que ahorita van a estar, digamos, como lo más pronto, pues. Ok, bueno, yo creo que de la entrevista es todo. Te quiero agradecer por tu tiempo, sobre todo, y pues por la experiencia que nos compartes y todo lo que también nos puedes enseñar. Yo sé que esto a alguien le va a servir. Y ese es el objetivo de esta entrevista, conocerte, pero también
que esto funcione para que la demás gente siga escribiendo, para que no lo vea como algo imposible. Yo espero que les sirva algo o que al menos no se aburran tanto. Aún así, de todos modos, ¿no? O sea, si en algún caso, igual me estoy adelantando, pero si en algún caso quisieran contactarme, pues me pueden encontrar, no así en Facebook como Gerardo Lima. Apenas hice una página de autor, pero como realmente no he tenido tanto tiempo, no le he trabajado mucho, ahí prometo estar trabajando mucho para que puedan acceder igual a ella. Si gustan, me pueden contactar tanto en el personal como en esta página. Me pueden buscar también en Twitter. En Twitter aparece como Yerrila. No lo uso mucho, ahí estoy, pero no lo uso tanto, ¿no? Pero si me mandan algo sí lo voy a ver. O en Instagram, que aparece como Don Megaloceros. Pero creo que también se aparece, si lo buscan Gerardo Lima también me van a encontrar. Y aparece una de estas fotos tétricas, ¿no? Que ahí tengo, por cierto. Y entonces se van a dar cuenta de que sí, efectivamente soy yo.